Buenas tardes de nuevo, hermanos. Mirad aquí arriba tenemos al gatito, que no es un gatito, ya tiene 7 años, 6 años, 7, y pesa y es travieso como el solo y se sube por todos los lados de mi casa. Pero bueno, está ahí, de momento, quieto, y espero que nos deje grabar, evidentemente, porque si no, tendremos que repetir de nuevo la grabación. Sábado, día de reflexión y de estudio, como hasta ahora estamos haciendo, de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, repito, es un libro precioso, que son los primeros pasos que da los cristianos, el crecimiento del Evangelio en el mundo. Habíamos acabado la semana pasada cuando los gentiles en casa de Cornelio reciben el Espíritu Santo, son bautizados, y ahí se forma ya seguramente una pequeña comunidad, oikos, casa. Mirad, entramos ahora en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Todo lo que había sucedido con Pedro hasta ahora representó un cambio radical en el desarrollo del Evangelio a partir de Jerusalén. Y esto nos enseña muchas cosas. Y una de ellas, y que para mí es central, es que Dios nos habla a través de las experiencias humanas. Aparte de que nos habla a través de la Escritura. La Escritura contiene la palabra de Dios y también nos habla el Señor a través de la naturaleza. Diferentes categorías de revelación, pero que no podemos obviarla. Y Dios, cuando habla, lo hace para nuestro bien y para darnos salvación. Por eso, yo estoy convencido que una fe auténtica es una fe que se vive con la experiencia de Dios y sobre Dios. Lo demás, si no hay experiencia interna de corazón, de mente, transformación, no deja de ser pura y dura teoría. Mirad, de teorías tenemos muchas, de palabras, de conceptos, de ideas sobre el Señor y la salvación, y nos gusta tener, es como si quisiéramos, cosa absurda, concentrar todo lo que es la fe en nuestro territorio conceptual. Ideas sobre el Señor, repito, y la salvación podemos construir grandes estructuras. Incluso hacer argumentos muy sólidos sobre Dios, la fe, nuestro comportamiento, nuestra forma, teoría de cómo debe de gobernarse una iglesia, cómo debe de ser esto, cómo debe de ser lo otro, con la absurdidad incluso cómo podemos y debemos de vestirnos, como si el mal estuviera fuera y no nos demos cuenta de que el mal está en nosotros. El mal está en nosotros. Y el mal, como lo enseña Jesús, se ve a través de los ojos. Si tú tienes un ojo bueno, todo será bueno. Si tú tienes un ojo malo, todo será malo. Que si esto, que si has hecho lo otro, que si te vistes así, que si practicas esto, que si practicas lo otro. Pero sigamos con Hechos de los Apóstoles, reafirmando que la fe es una experiencia que nos graba,
nos marca y nos abre un camino de esperanza. Aquí podemos ver cómo Pedro, después de haber recibido y seguido una tradición religiosa muy sólida, Pedro se va. Fue uno de ellos, como los discípulos de Jesús, que vivían en el mundo judío, sumergidos en sus conceptos y prácticas. El problema de Pedro era, si me entendéis lo que quiero decir, el lastre que llevaba Pedro era su religiosidad, según las tradiciones judías. Él estaba sumergido, es indudable. Pero ¿qué sucede? Que Cornelio le hace, mejor dicho, no Cornelio, sino el Señor le hace recapitular y reaccionar. Mirad, al Pedro el Señor le impulsó a una situación experimental, a una experiencia que le hizo cambiar todos sus paradigmas, todos sus conceptos religiosos. Y para Pedro no fue fácil, pero experimentó en él una vivencia que le transformó. Permitidme que os diga algo que espero se me entienda. Pedro se convirtió, después de la experiencia con Cornelio, en otra persona. Tuvo que romper con muchos prejuicios doctrinales. Se resistió, como era normal, como a nosotros nos pasa, se resistió a cambiar. Por ejemplo, ¿recordáis cuando bajó el manto aquel, el mantel lleno de animales, y se le invitó a comer? Para Pedro aquello debió ser traumático. Pero él obedeció a pesar de todo. Debió de superar el hecho que no podía entrar en casa de un gentil y menos de comer con él. Todo eso tuvo que superar Pedro. Y sobre todo algo que nosotros podemos caer fácilmente. Jesús era de todos y es de todos sin excepción. Tuvo que aprender que la enseñanza del Maestro abarcaba a todo ser humano. Y eso fue una experiencia para él. Fue un encuentro, una dimensión nueva para él que tuvo que asumir en su propio corazón y en su propia experiencia. Pues veremos en Gálatas que hay momentos en que él se tira atrás por cobardía. Pero bueno, él cambió. Él tuvo que hacer un chip en su mente. Como muchas veces nosotros, y lo he dicho más una vez, tendremos que cambiar el chip para entender las cosas del Señor. Repito, esto cambió radicalmente, no solamente a Pedro, sino a todos los que los acompañaban, de la idea de un evangelio cerrado a un evangelio abierto. ¿Recordáis Felipe, no? También lo entendió cuando estuvo con el eunuco. Jesús nos lo insinúa cuando estuvo con la samaritana. Lo que pasa es que a veces nosotros no llegamos a comprender lo que el Señor nos quiere decir. Y fue tal el cambio que sufrió Pedro que él mismo nos dice, fijaos, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también, resulta que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
Y por eso Pedro, cuando subió a Jerusalén, los creyentes procedentes del judaísmo discutían con él diciendo: ¿por qué has entrado en casa de gente no judía y has comido con ellos? O sea, lo que superó Pedro tuvo después que explicarlo a aquellas personas, como dice aquí, creyentes provenientes del judaísmo, que habíamos hablado de los judíos mesiánicos. Y se produjo una no poca discusión. Dice, discutían con él. Claro, era un paradigma nuevo, algo nuevo, una situación que puso en jaque todo lo que se creía sobre un Mesías local y limitado. Una discusión que se prolonga desde entonces hasta el día de hoy, no lo dudemos, pasando por el legalismo, el ritualismo y todo aquello que surge del corazón humano y que no ha entendido el verdadero mensaje del Evangelio. Pablo sufrió. Claro, Pablo también venía del judaísmo y con él los creyentes gentiles que fueron tentados a incorporarse a la ley como medio de salvación. Ahí está el problema. Ahí estaba la tensión. O seguimos dentro de la ley de Moisés con un cumplimiento estricto, creyendo en Jesús, o aceptamos a los gentiles que no se circunciden, que no se sometan a la ley, y los admitimos como hermanos nuestros en la fe. Después, más adelante, lo veremos en el capítulo 15, que es un capítulo que para mí representa un antes y un después en la proclamación del Evangelio. Porque tuvieron que, no podían esconder la cabeza y decir, bueno, mira, esto es así. No, había que enfrentarse al problema. Mira lo que habían vivido aquella experiencia y se encontraron con la incomprensión de los hermanos en Jerusalén, debieron de pasarlo mal. Es tan fácil acusar a alguien que porque no piensa exactamente que nosotros ya decimos que la salvación. ¿Cuántas veces utilizamos palabras que realmente hieren y descalifican? Y fijémonos en la pregunta que le hacen a Pedro. Versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de gentiles no judíos, de gente no judío, y has comido con ellos? ¡Escándalo! Y la respuesta no fue una demostración ni una disertación teológica. No fue un argumento lógico. Pedro explica, como he dicho al principio, una experiencia que le cambió. Y el resultado fue que los creyentes, proveniendo del judaísmo, cuando oyeron estas palabras, no tuvieron más remedio que aceptarlas. Y dice el texto, se calmaron y entonces alabaron a Dios. La fe es experiencia, hermanos. La fe es convicción. La fe es aceptar lo que el Señor nos enseña, aunque nosotros pensemos otra cosa, aunque nos hayan enseñado otra cosa, aunque nos digan lo contrario. La experiencia personal de nuestra relación con el Señor, nadie la puede cambiar, ni siquiera la puede invalidar. Si creemos en el Señor, es porque le conocemos, porque hemos tenido una experiencia de vida con Él. Hemos tenido una relación y tenemos una relación que nada ni nadie nos la puede quitar. Aquí me paro hoy.
Si el Señor lo permite, seguiremos la semana que viene, porque no fue ni es fácil comprender algo que tuvo que aprender Pedro y la comunidad de Jerusalén, que Dios ama a todos, incluso a aquellos que nosotros consideramos indignos. Diré algo más. Dios incluso nos ama a nosotros mismos. No olvidemos esto. Así que, si el Señor lo permite, el sábado que viene seguiremos con este precioso capítulo. El Señor nos bendiga, y si te gusta, pregunta, si te parece, pon un me gusta y suscríbete a nuestro canal, que lo único que pretende es proclamar la palabra del Señor.